Un cordial saludo, un abrazo fraternal como siempre y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Recuerden, estamos creciendo en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria suya. Como siempre, le hacemos la invitación a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Bienvenidos sean todos a nuestro estudio bíblico semanal. El tema de hoy va a ser el tema número 153 y vamos a seguir con el tema principal de la ley moral o la ley de los 10 mandamientos. Esta va a ser la séptima parte ya. Como siempre, vamos a elevar una oración para que nuestro Dios nos acompañe y nos dirija. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Te damos gracias, mi Dios, por todas tus bendiciones como siempre. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, mi Dios, por este hermoso privilegio de habernos llamado para pertenecer a tu pueblo. Oh Dios, gracias por haber abierto nuestros corazones de tal manera que te hayamos aceptado. Y gracias por darnos el privilegio también de colaborar en la predicación de este maravilloso mensaje de salvación. Suplicamos tu presencia en medio nuestro, que todo lo que se diga, mi Dios, lo que se haga aquí, sea aprobado por ti, sea dirigido por ti. Y también te suplicamos, mi Dios, que nos dirijas a nosotros mentalmente y que impresiones las mentes de todas esas personas, mi Dios, los corazones, para que puedan entender que tú vienes muy pronto y te puedan aceptar como su Salvador personal. Acompáñanos y dirígenos siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea. Bueno, haciendo un breve repaso de lo que hemos estudiado en los estudios pasados, presentamos, ustedes saben que comenzamos dentro de el tema principal de la ley moral o la ley de los 10 mandamientos. Comenzamos a estudiar un subtema, ¿verdad?, que trata sobre los dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto. Y en los estudios que hemos presentado hasta ahora, hemos presentado y hemos demostrado bíblicamente que el primer pacto que nuestro Dios hizo con la humanidad fue precisamente en el huerto del Edén con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ese primer pacto fue un pacto de obediencia, ¿verdad? Todos recordaremos. Escribí mal. Obediencia, ¿verdad? Recordaremos que cuando Dios creó a nuestros primeros padres, los creó en un estado de perfección. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, no tenían pecado cuando Dios los creó. Fueron creados sin pecados. Inclusive nos dice la palabra que la gloria de Dios los vestía. Ellos eran vestidos por la gloria de Dios. ¿Y dónde era que ellos vivían? Ellos vivían precisamente en el paraíso. En otras palabras, mis amados hermanos, que nuestros primeros padres estaban viviendo la salvación. Ese es el estado que todos nosotros los cristianos aspiramos tener, y ese es el lugar donde todos los cristianos aspiramos a vivir. Ellos estaban viviendo la salvación. Entonces Dios les dijo a ellos: si ustedes quieren continuar disfrutando de todas estas bendiciones, lo único que ustedes tienen que hacer es no coman de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ven? ¿Y qué fue eso? Eso fue un pacto de obediencia. ¿Por qué?
Porque el obedecer ese pacto, ¿qué era lo que significaba? ¿Qué significaba ese pacto? En primer lugar, obedecer era, primero, no comer, ¿verdad? Del fruto del árbol que ya Dios les había dicho que no comieran. Entonces, si ellos obedecían y no comían de ese fruto, ¿qué ellos iban a tener? Iban a conservar su estado de perfección. ¿Ve? Esa ahora era una de las bendiciones que ellos iban a seguir disfrutando si ellos obedecían y no comían del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué otras cosas, otro beneficio tenían? Bueno, que iban a continuar viviendo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Ven ustedes? Entonces, no solamente eso, sino que iban a conservar su estado de perfección, iban a continuar viviendo en el paraíso y iban a tener una vida eterna. O sea, ellos no iban a morir si obedecían ese pacto. ¿Ve? Si ellos obedecían lo que Dios decía. Entonces, si ellos desobedecían, ¿qué iba a suceder? Desobedecer significaba comer del fruto, ¿verdad? Eso era desobedecer. Iban a comer del fruto. Si comían del fruto, entonces ellos iban a perder ese estado de perfección. Adicional, si ellos comían del fruto, todas las bendiciones que Dios les había dado, la iban a perder. Iban a tener que salir del paraíso. Y finalmente, se iba a cumplir la sentencia que Dios le había dicho, ¿verdad? El día que de él comieren, ¿qué van a hacer? Van a morir. Aquí tenemos un resumen de ese pacto que nuestro Dios hizo con nuestros primeros padres. Un pacto de obediencia. Obedecer significaba todo esto y desobedecer significaba todo esto. Ya ellos habían sido advertidos de todas las consecuencias que iban a sufrir si ellos desobedecían. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué decidieron hacer ellos? Ellos decidieron, y esto es importante, decidieron, ¿qué cosa? Desobedecer. Fíjense que fue una decisión de ellos. Dios les proveyó las alternativas. ¿Ven ustedes? Dios les sirvió la mesa para que ellos decidieran qué comer, decidieran qué iban a hacer, y ellos decidieron desobedecer a Dios y violar el pacto que Dios había hecho con ellos. Cuando ellos desobedecieron, automáticamente ellos se convirtieron en pecadores, ¿verdad? En pecadores. Y entonces, al convertirse en pecadores, perdieron todas las bendiciones que Dios les había provisto en el huerto del Edén. Ellos fueron echados del paraíso y además
fueron condenados a muerte. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora bien, como habíamos dicho, Dios es omnisciente y Dios todo lo sabe. Por lo tanto, ya Dios sabía que ellos iban a fallar el pacto. Ellos no iban a cumplir, ellos iban a violar el pacto. Sin embargo, Dios en su infinito amor e infinita misericordia, les quería dar a ellos una oportunidad de que para que ellos se arrepintieran. Y a través del arrepentimiento pudieran obtener el perdón. ¿Lo ven? Dios quería proveerles otra alternativa. Es decir, el arrepentimiento y el perdón no es otra cosa, como dijimos en el estudio pasado, misericordia, ¿verdad? Es decir, que nuestro Dios sabía que ellos iban a fallar en el pacto. Sin embargo, Dios quería hacer misericordia con nuestros primeros padres. ¿Ven? En otras palabras, nuestro Dios, mis amados hermanos, nuestro Dios quería restituir, y esto es bien importante que lo entendamos, restituir a nuestros primeros padres a su condición original. ¿Ve? Entonces, ¿cómo Dios podía restituir a nuestros primeros padres a su condición original? Lo que pasa es que probamos bíblicamente que nuestro Dios había concebido, había planificado, había provisto un plan de contingencia en caso de que ellos pecaran, de que ellos violaran el pacto. Ese plan de contingencia no es otro que el plan de salvación. ¿Ve? Puede ser también el plan de redención. Se llama también el rescate, ¿verdad?, de la raza humana. Y ese plan de salvación, mis amados hermanos, es muy importante, pero muy importante que estemos conscientes que ya se había planificado, ya se había provisto para nuestros primeros padres desde antes de la fundación o la creación de este mundo. ¿Ve? Ya Dios lo tenía todo planificado. Ya Dios, como ser omnisciente que es, había ya provisto todas las alternativas para que nuestros primeros padres pudieran ser restituidos a su condición original. ¿Ve? Sin embargo, había un detalle. Ustedes saben que la palabra de Dios nos dice que Dios es justo. Y como Dios es justo, ese pecado que cometieron nuestros primeros padres en el huerto del Edén no podía quedar impune. ¿Ve? No podía quedar impune. En otras palabras, que la advertencia que luego se convirtió en sentencia de la muerte, que era la sentencia, en algún momento
se iba a tener que ejecutar. Y se tenía que ejecutar porque Dios es justo y porque ese pecado no se podía quedar en la impunidad. Entonces, ¿cómo Dios podía conservar su justicia? O sea, ¿cómo Dios podía continuar siendo justo y a la misma vez usar de misericordia para proveerles y darle la oportunidad a nuestros primeros padres para que se arrepintieran y obtuvieran el perdón? ¿Cómo Dios lograría eso? Pues precisamente a través del plan de salvación, a través del plan de redención o el plan de rescate de la raza humana. Entonces, ¿qué era lo que decía ese plan de salvación? Ese plan de salvación, y la Biblia nos lo confirma, dice que para poder rescatar a la raza humana, se tenía que pagar un precio. Un precio. Lógicamente, todo rescate requiere un precio, pues el rescate de la raza humana del pecado y de la condición del pecado requería un precio. ¿Qué precio dice la palabra de Dios que era ese? Pues el precio consistía en precisamente la muerte. La muerte, pero no era una muerte cualquiera. Leímos en la Biblia que era una muerte por derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión o perdón de pecados. Y como Dios quería perdonar a nuestros primeros padres, los quería redimir de ese pecado, tenía que pagar el precio. ¿Ve? ¿Y quién tenía que pagar el precio? El que los quería rescatar. ¿Y quién los quería rescatar? El Creador, nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Gloria sea a su nombre. Por eso fue que dijimos que la misma Biblia dice que desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, nuestro Señor Jesucristo ya se había ofrecido voluntariamente para venir a este mundo para pagar ese precio por el rescate de la raza humana. No solamente de nuestros primeros padres, sino de toda la raza humana. De todos aquellos que decidamos arrepentirnos para poder obtener el perdón de nuestro Dios. ¿Ve? Ahora bien, como dijimos, acabamos de decir, nuestro Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente desde antes de la fundación del mundo para venir a pagar ese precio por el rescate, pero ya no solamente de nuestros primeros padres, sino de todos aquellos que nos arrepintamos y obtengamos el perdón. Es decir, mis amados hermanos, que la oportunidad de arrepentimiento y el perdón de los pecados ya no solamente iba a ser para nuestros primeros padres, sino que esa oportunidad iba a ser extensiva para todos nosotros. Gloria sea su nombre. Y va a ser extensiva para todos nosotros. Y ya nosotros vimos en el estudio pasado algunos de los requisitos o de los factores, ¿verdad?, que incluía ese plan de salvación. Ahora vamos a ver
una característica de cómo es que a nuestro Señor Jesucristo se le identifica en la Biblia. Vamos a ver, hay unos cuantos textos que vamos a ver ahora. El primero, ya lo habíamos presentado, pero lo queremos presentar otra vez. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis, ¿ve?, rescatados. ¿Ve? Se pagó el rescate de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y entonces dice, ese rescate se pagó no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Gloria sea su nombre. Y entonces fíjese cómo dice, como de un cordero. ¿Cómo identifica a nuestro Señor Jesús? Como un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes, ¿lo ven ustedes? En el plan de salvación, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjense que en este texto se compara a nuestro Señor Jesucristo con un cordero. Y es lo que queremos destacar en los siguientes textos. Apocalipsis 13:8 nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, muerto, sacrificado desde el principio del mundo. Nuevamente nos dice y se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero, el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos a ver otros textos más. Apocalipsis 5, 11 y 12 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Y qué decían ellos? Dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, nuevamente, ¿lo ven ustedes?, es digno de tomar el poder. Lógicamente, cuando habla del Cordero, se está refiriendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, porque un animal no puede tomar el poder, no puede tomar la riqueza, no puede tomar la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Se está refiriendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nuevamente, se identifica a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero. Otro texto. Es que, hermano, estamos refiriendo varios textos porque queremos que usted se grabe en su mente, definitivamente, que cada vez que la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo, también se refiere al Cordero. Otro texto, Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero. Nuevamente, ¿en dónde estaban? En el cielo, delante del trono y en presencia del Cordero. O sea que el Cordero también estaba allí, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. ¿Lo ven? Y que al Cordero, que también está con Dios Padre sentado en el trono. ¿Y quién es ese Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el último texto, un texto que todos conocemos. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién? El Cordero de Dios. ¿Cómo se refirió a Jesús? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gloria sea su nombre. Como podemos ver, mis amados hermanos y amigos, en la mayoría de los textos en la Biblia, hermanos, y esto sucede
desde el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el libro del Apocalipsis, siempre, bueno, en muchas ocasiones que hablan de nuestro Señor Jesús, se habla también del Cordero y se lo identifica a nuestro Señor Jesús como un Cordero. ¿Y por qué la Biblia hace eso? ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? ¿Sabemos por qué? Hay dos razones principales. Dos razones principales. Ustedes saben que leímos en la Biblia que cuando nuestros primeros padres estaban en el huerto del Edén y ellos se vistieron, ¿verdad? Se hicieron delantares de hojas de higuera y cuando fueron delante de la presencia del Señor se sentían desnudos, porque por eso fue que echaron a correr y se escondieron. ¿Qué hizo nuestro Dios? Nuestro Dios dice que los vistió con túnicas de pieles. Evidentemente habíamos dicho que para poder vestirlos a ellos con esas túnicas de pieles se tuvo que haber sacrificado un animal para tomarle la piel. La pregunta es, ¿qué animal piensan ustedes que se sacrificó en el huerto del Edén para que nuestros primeros padres pudieran ser vestidos de las túnicas de pieles? ¿Qué animal piensan ustedes? Precisamente, un cordero. Gloria sea nuestro Dios. Un cordero. Fue lo que se sacrificó allí en el huerto del Edén. ¿Ven ustedes? Para poder propiciar el pecado de nuestros primeros padres. En segundo lugar, más adelante en la historia nos dice la Biblia que cuando el Señor creó a su pueblo y entonces le dijo a Moisés, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, le dijo a Moisés allí en Éxodo 25:8 que él quería que le hicieran un santuario porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Y entonces Dios les dijo a Moisés cuáles eran las diferentes ceremonias que se iban a celebrar en ese tabernáculo o en ese santuario. ¿Cuál piensan ustedes dentro de esas ceremonias? Más bien, dentro de esas ceremonias, lógicamente, estaba la ceremonia para el perdón de los pecados. Y esa ceremonia exigía que un sacrificio. Léanlo allí en el libro de Levítico. Lo dice bien claro. Para poder obtener el perdón, la persona tenía que llevar su animalito, ¿verdad? Colocarle las manos sobre la cabeza, que esto lo hemos explicado aquí muchas veces. Confesar sus pecados. Esos pecados se le transferían del pecador al animalito. El animalito era degollado. El sacerdote tomaba parte de la sangre y la asperjaba. Iba dentro del santuario y la asperjaba en el velo, ¿verdad? ¿Qué animalito piensan ustedes que dice el libro de Levítico que se tenía que usar para ese sacrificio por el perdón de los pecados? Efectivamente, un cordero. ¿Ven ustedes? Un cordero. Entonces, tenemos, mis amados hermanos y amigos, entonces tenemos que la Biblia nos confirma que ese animalito que es el cordero, ese cordero se convirtió, hermanos, amigos, y esto es extremadamente importante que lo entendamos. Ese cordero se convirtió en el símbolo o la representación
¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. En la Biblia, entonces, vamos a ver al cordero, a ese animalito, al cordero, como el símbolo o la representación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces tenemos, mis amados hermanos, que ese cordero que ya sabemos que la Biblia nos dice que el animalito que se sacrificó en el huerto del Edén fue un cordero. Ese cordero representó a nuestro Señor Jesucristo. Significa que nuestro Señor Jesucristo vino a ser representado por ese cordero en el momento en que Él viniera a pagar el precio por el rescate de todos nosotros. Por eso fue que Juan el Bautista, cuando vio a nuestro Señor, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Ahora bien, el plan de salvación es una cosa maravillosa. Involucra muchos factores. Tiene muchas consideraciones. Hay mucho simbolismo en el plan de salvación. Hay otros dos factores que son muy importantes que usted y yo estemos conscientes que también se incluyen dentro del plan de salvación. Y dentro de ese nuevo pacto, mis amados hermanos y amigos, dentro de ese nuevo pacto, ¿recuerdan ustedes? Nuevo pacto que nuestro Dios hizo en el huerto del Edén con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Fíjense, todo lo que incluye, todo lo que simboliza ese nuevo pacto. Recuerden que el primer pacto que Dios hizo con nuestros primeros padres fue el pacto de obediencia, que fue el pacto que ellos fallaron, violaron y desobedecieron. Y dijimos que Dios hizo un nuevo pacto con el acto de vestir a nuestros primeros padres con las túnicas de pieles. Dios estaba realizando un nuevo pacto con ellos. Entonces, significa, mis amados hermanos, que todavía estamos hablando de ese nuevo pacto que Dios hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Me van comprendiendo? Fíjense todo lo que involucraba ese nuevo pacto que Dios estaba haciendo en el huerto del Edén con nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Ven? ¿Qué otra cosa involucraba, hermanos? Otra cosa que involucraba ese nuevo pacto que Dios estaba haciendo con nuestros primeros padres en el huerto del Edén, involucraba la muerte sustitutiva. Otro concepto muy, pero que muy importante, que está dentro del plan de salvación. Porque recuerden que dijimos que Dios, a través de ese acto de vestir a nuestros primeros padres con túnicas de pieles, nos estaba revelando desde el huerto del Edén el plan de salvación completito, con todos sus detalles. Así que ese nuevo pacto incluía una muerte sustitutiva. Ustedes saben que después de haber violado el pacto de obediencia, nuestros primeros padres, habiendo desobedecido a Dios y habiéndose convertido en pecadores, se suponía
que se ejecutara la sentencia con ellos. ¿Y cuál era la sentencia? La muerte. Ya Dios se lo había advertido, el día que decoman de él van a morir. Así que se suponía que ellos fueran ejecutados allí mismo, en el huerto del Edén, después de haber pecado. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios no los ejecutó en ese momento. A ellos. Ellos no murieron en ese momento. ¿Por qué? Ave María, una cosa maravillosa, hermano. Maravillosa. ¿Por qué Dios no los ejecutó en ese momento? ¿Saben por qué? Porque ese plan de salvación que había sido concebido y planificado desde antes de la fundación del mundo, entró en vigencia, hermanos, amigos, entendamos esto. Entró en vigencia, ¿saben cuándo? En el momento que nuestros primeros padres pecaron. En el momento que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios. En el momento que nuestros primeros padres violaron ese primer pacto de obediencia. En ese momento fue que entró en vigencia, hermanos. En vigencia. Entendamos esto, hermanos. En vigencia. El plan de salvación. Como el plan de salvación entró en vigencia, entonces Dios no tuvo que ejecutarlos. No tuvo que matarlos. Como entró en vigencia el plan de salvación y como uno de los requisitos de ese plan de salvación era la muerte sustitutiva, entonces ese corderito que fue ejecutado en el huerto del Edén para proveerle las pieles a nuestros primeros padres, vino a ser el sustituto. ¿De quién? De Adán y Eva. Gloria sea nuestro Dios. ¿Ven ustedes? Es que la Biblia es una cosa maravillosa. Hay una armonía perfecta en la palabra de Dios. Perfecta. Ahí es que entra la muerte sustitutiva. Donde entonces ese corderito tomó el puesto. Fue sustituido por Adán y Eva. Y por eso fue que ese corderito tuvo que ser sacrificado en el huerto del Edén. Hay otro factor. Hermano, espero que me vayan siguiendo, porque el tiempo va corriendo. Hay otro factor. El otro factor es que dentro del plan de salvación, el inocente tiene que morir por el culpable. Los que cometieron el pecado, los que violaron el pacto, fueron nuestros primeros padres. Así es que ellos eran los que tenían que haber muerto, ¿verdad? Porque eran los culpables. Pero como el plan incluye la muerte del inocente por el culpable, entonces, como ese cordero vino a sustituir en la sentencia a nuestros primeros padres, ese cordero inocente que no tenía nada que ver con el pecado que ellos habían cometido, vino entonces a morir por los culpables que eran nuestros primeros padres. ¿Ve? Que eran nuestros primeros padres. El inocente muere por el culpable. Fue de esta forma, mis amados hermanos y amigos, que entonces nuestros primeros padres, Adán y Eva, pudieron ser vestidos con las túnicas de pieles de ese corderito inocente que tuvo que ser sacrificado en sustitución de ellos para proveerles las túnicas de pieles. Ahí nosotros comprendemos, mis amados hermanos, la importancia que toma ese cordero
que fue sacrificado en el huerto del Edén. Ese cordero, hermanos, no solamente fue el sustituto de nuestros primeros padres, no solamente murió el inocente cordero por los culpables de nuestros primeros padres, sino que entonces, como habíamos dicho ya previamente, ese cordero también vino a representar, a simbolizar a nuestro Señor Jesucristo, que fue el que se ofreció voluntariamente para venir a este mundo y entregar su vida en lugar de nuestros primeros padres, pero también en lugar nuestro, así como la Biblia, la palabra de Dios, lo exigía. Es por eso que dijimos desde un principio, mis amados hermanos y amigos, que si nosotros podemos comprender el significado de ese acto de Dios vestir a nuestros primeros padres con esas túnicas de pieles, vamos a comprender perfectamente el plan de salvación. Ahora que nosotros entendemos un poco mejor ese plan de salvación a través de estos simbolismos, el texto que voy a leer ahora cobra mucho más significado para usted y para mí. Fíjense lo que dice el profeta Isaías allí en el capítulo 53, los versículos del 5 al 7. Dice: mas él, ¿quién? El Cordero. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En el Cordero, en nuestro Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Vamos viendo el simbolismo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Como cordero, la comparación nuevamente, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese nuevo pacto que nuestro Dios hizo con nuestros primeros padres en el huerto del Edén, y que fue representado lógicamente por el acto de vestir a nuestros primeros padres con las túnicas de pieles, consistió, hermanos, ese nuevo pacto consistió en ofrecer en sacrificio su vida. Nuestro Señor Jesucristo, ofrecer en sacrificio su vida, no solamente por nuestros primeros padres, sino también por todos y cada uno de nosotros, para que pudiéramos entonces, al igual que ellos, poder arrepentirnos y obtener el perdón de nuestros pecados. En otras palabras, para que todos nosotros pudiéramos tener la oportunidad de la restitución. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea. Entonces, en base a esto que hemos estudiado hasta ahora, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que ese nuevo pacto que tanto se habla y tanto la cristiandad habla de ese nuevo pacto, en realidad no es tan nuevo nada. ¿Por qué? Porque ese nuevo pacto se dio allí en el huerto del Edén. Ese nuevo pacto se dio con nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Tienen la misma edad. Ese nuevo pacto tiene la misma edad que tiene la raza humana. Así que ese nuevo pacto en realidad no es tan nuevo. Entonces, ¿en qué estriba el error de la mayor parte de la cristiandad? Como dijimos previamente,
¿Por qué no lo entienden? El plan de salvación. ¿Por qué? Porque uno de esos factores es que la inmensa mayoría de la cristiandad piensa, cree y predica que el nuevo pacto comenzó su vigencia, ¿cuándo y dónde? Ellos dicen que ese nuevo pacto comenzó su vigencia cuando el Señor Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. ¿Ven? Eso es lo que ellos dicen. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que el plan de salvación comenzó su vigencia en el mismo huerto del Edén. Y que fue precisamente porque comenzó su vigencia en el mismo huerto del Edén que nuestros primeros padres no fueron ejecutados, no fueron destruidos, no fueron muertos. ¿Ven? Porque el plan de salvación comenzó en vigencia en el huerto del Edén. ¿Ven ustedes? Entonces, si cuando el Señor Jesús vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, no fue que tomó vigencia su plan de salvación, ¿qué fue lo que vino a hacer? El Señor Jesús, cuando vino a este mundo, hizo su ministerio y murió en la cruz del Calvario. Lo que vino fue a ejecutar o a cumplir. ¿Qué cosa? La promesa que Él le había hecho a nuestros primeros padres. Él vino a cumplir la promesa que Él le había hecho a nuestros primeros padres. ¿Ven? Con el acto de vestirlos con las pieles. Y vino a cumplir su promesa cuando desde antes de la fundación del mundo, Él se ofreció voluntariamente para venir a este mundo a pagar ese precio por el rescate de la raza humana. Así que Él no vino a poner en vigencia el plan de salvación. Él vino a ejecutar y a cumplir su promesa. ¿Ve? Ustedes saben que nuestro Señor Jesús hablaba con parábolas. Y las parábolas eran una técnica de aprendizaje, porque el Señor tomaba ciertas cosas conocidas de las personas, de las que eran conocidas, que eran cosas comunes y corrientes, y entonces, en base a esa ilustración, Dios les enseñaba unos principios del reino de Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una ilustración ahora para que comprendamos cómo fue el plan de salvación, el asunto de la vigencia y el asunto de la ejecución y el cumplimiento. Estoy seguro que la mayor parte de ustedes son personas mayores. Y si son personas mayores, deben conocer lo que es un cheque postdatado, ¿verdad? Cheque postdatado, esto es un cheque. Ahora los muchachos de hoy pues prácticamente no saben lo que es eso, porque con el asunto este de transferencias electrónicas, que si tarjeta de crédito, que si tarjeta de débito, pues ya prácticamente casi nadie usa los cheques, excepto los comercios, ¿verdad? El cheque postdatado, para aquellas personas que a lo mejor no lo conocen o no se acuerdan, o un recuerdo, ¿verdad? Era en aquel entonces, cuando yo, ¿verdad?, era más jovencito, pues era un cheque que se expedía en el momento, se daba en el momento ese cheque, pero la fecha en que se iba a cobrar ese cheque o que se podía depositar ese cheque no era el día en que se hacía el cheque. Era una fecha posterior.
Esto se usaba mucho en los colmaditos. Ustedes saben que antes había muchos colmaditos. Y lo digo porque mi papá tenía un colmadito en la marquesina de mi casa. Y yo pasé por esa experiencia. Por eso es que estamos hablando de esto, ¿no? En aquel entonces, los suplidores de la mercancía, los vendedores venían y hacían la nota, ¿verdad? De lo que iba a necesitar, lo que se iba a entregar más adelante. Pero entonces, para poder traer esa nota, esa orden que se estaba haciendo, se tenía que pagar la nota anterior. ¿Ves? Decía, yo te doy esta, pero tú me pagas la anterior. Y te fío esta, ¿verdad? Era un fiado. Yo te fío esta, pero entonces me tienes que pagar la anterior. Y eso era, se hacía, eso era el uso común y corriente. Pero ¿qué sucede? que así como los suplidores le fiaban a los comerciantes le fiaban a sus clientes. Y entonces habían clientes que pagaban a tiempo y habían clientes que no pagaban a tiempo. Y entonces había veces que cuando venía el vendedor para hacer la orden, el comerciante no tenía suficiente dinero porque sus clientes todavía no les habían pagado. ¿Y qué hacía el comerciante? El comerciante le decía, yo te voy a hacer un cheque, te voy a pagar, te voy a hacer un cheque, pero no deposites este cheque hasta final de mes, por ejemplo, hasta el día 30, un ejemplo. Porque si lo depositas antes, no vas a tener fondo. ¿Y qué hacía el vendedor? El vendedor, como conocía a esa persona, el vendedor confiaba, hermanos, en esa persona. El vendedor cogía, el vendedor aceptaba. ¿Qué cosa? Ese cheque, aunque fuera postdatado. Fíjense que ese cheque lo que estaba recibiendo era un canto de papel. Y no lo podía ni siquiera cobrar hasta fin de mes. Y a lo mejor eran los primeros días del mes. Sin embargo, lo aceptaba. Le decía, ok, está bien, yo lo cojo. ¿Por qué? Porque confiaba, hermanos. Confiaba en esa persona que le estaba haciendo el cheque. ¿Qué es la confianza? ¿Qué es la confianza? ¿Acaso no es que esa persona tenía fe? El vendedor tenía fe en el comerciante, en que efectivamente para la fecha que estaba anotada en el cheque, había una garantía de que él decía, no te preocupes, que para la fecha del cheque va a haber fondos allí, porque yo lo conozco, yo confío en él, yo tengo fe en él. Y como yo tengo fe en él, yo sé que para esa fecha sí va a haber fondos. La persona tenía fe en la persona que le entregaba el cheque, en el comerciante. Mis amados hermanos y amigos. Mis amados hermanos y amigos. Cuando ese cordero que fue sacrificado en el huerto del Edén para que nuestros primeros padres pudieran ser vestidos con túnicas de pieles, nuestro Señor Jesucristo les estaba haciendo un cheque postdatado a nuestros primeros padres y les estaba diciendo, toma, yo voy a pagar la deuda tuya, yo voy a pagar el rescate tuyo, pero esa fecha no va a ser ahora, esa fecha va a ser postdatada, va a ser en un futuro. Dios les estaba dando un cheque postdatado, una promesa de pago. ¿Ven ustedes? Y el acto de que nuestros primeros padres se dejaron vestir con esas túnicas de pieles, ¿saben lo que estaban haciendo? Estaban teniendo la confianza y la fe. Estaban aceptando ese cheque postdatado.
estaban aceptando por fe en que efectivamente nuestro Señor Jesucristo en un futuro iba a pagar ese precio por el rescate de ellos. Ellos confiaron ciegamente en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea. Por eso la Escritura nos dice lo siguiente. Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo? El tiempo que se cumplió en el calendario divino, cuando a Dios, cuando nuestro Señor Jesús le prometió que iba a venir a este mundo a pagar personalmente el precio de ese rescate. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, la fecha de ese cheque postdatado que se dio en el huerto del Edén, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para, ¿qué cosa? Redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Alabado sea nuestro Dios. Gloria sea tu nombre. Gracias, mi Dios. Gracias. Porque cumpliste tu promesa. Amados hermanos y amigos, esto es una cosa maravillosa. Maravillosa. Nuestros primeros padres aceptaron ese cheque postdatado. Pero ahora tú y yo no tenemos que aceptar un cheque postdatado. ¿Por qué? Porque el cumplimiento del tiempo ya se cumplió. Hace cerca de 2000 años ya el Señor vino y pagó tu rescate y mi rescate. Nuestro Señor Jesucristo cumplió, hermanos, vino a cumplir su promesa. Vino a ejecutar el plan de salvación. Vino a hacer ese cheque efectivo. Ya tú y yo no tenemos que confiar en un cheque postdatado. Ese cheque ya fue cobrado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Alabado sea para siempre. Todavía quedan algunos factores más, pero lo seguiremos estudiando, ¿verdad? En los próximos estudios. Tengan todos una feliz semana de parte de nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Nuestro Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Que nuestro Dios nos continúe bendiciendo.